Raperos que sobrevivieron a la muerte. En el mundo del rap, la muerte prematura de los artistas ha sido una triste realidad durante décadas, ya sea por la violencia en las calles, adicciones e incluso por suicidio. Muchos talentosos raperos han perdido la vida antes de alcanzar todo su potencial. Sin embargo, en este video exploraremos a un grupo selecto de raperos que sí pudieron vivir para contarlo, o en algún momento pudieron hacerlo. Ghostface Killah. A principios de los 90, Dennis Cole, también conocido como Ghostface Killah, recibió un disparo en el cuello cuando fue tiroteado en la casa de su madre, debido a una rivalidad con otro tipo del vecindario. Afortunadamente logró sobrevivir. Ghostface Killah hace referencia a este hecho en la canción Striving for Perfection del álbum debut de Rick One. The D.O.C. En noviembre de 1989, apenas 3 meses después de lanzar su álbum debut en solitario No One Can Do It Better, The D.O.C. tuvo una experiencia que cambiaría drásticamente el curso de su vida. Después de salir de una fiesta una noche en Los Ángeles, mientras circulaba por la autopista drogado, The D.O.C. se quedó dormido al volante y se estrelló contra el costado de la autopista. Sin la ayuda de un cinturón de seguridad, salió volando por la ventana y se estrelló de cara contra un árbol. Sus lesiones requirieron 21 horas de cirugía plástica y más de 2 semanas en el hospital. Cuando volvió en sí se dio cuenta de que no podía hablar, un sentimiento devastador para cualquiera, pero especialmente para un rapero. Como resultado del accidente, la laringe quedó aplastada, con su voz destrozada pero su estilo de escritura aún fuerte, se convirtió en un escritor fantasma, particularmente para Dr. Dre, contribuyendo en gran medida a The Chronic. DMX. Antes de firmar con Def Jam, DMX era un delincuente que se ganaba la vida robando en las calles. Y al parecer una de sus víctimas y su grupo lo alcanzaron y le dieron una paliza, lo que resultó en una fractura de mandíbula. Fue llevado al hospital e inicialmente lo enviaron a casa con el cuello hinchado y lleno de abscesos, que podrían haberlo matado mientras dormía. Posteriormente regresó, los médicos lo trataron y le cerraron la mandíbula con alambres. Después de esto, a DMX se le presentó la oportunidad de audicionar para Lyor Cohen, entonces gerente de Def Jam, y logró impresionarlo a pesar de estar con la mandíbula lesionada, y logró el contrato. Bushwick Bill. En 1991, Bushwick Bill, de 25 años, drogado y después de beber alcohol, se pegó un tiro en el ojo con una pistola durante una discusión con su novia. Independientemente de lo que condujo al incidente, el rapero de 3 pies y 8 pulgadas de altura afirmó que murió y volvió a la vida, mientras lo trataban en el hospital. Las espeluznantes secuelas de su rostro herido en las horas posteriores a que los médicos lo operaron para salvarle la vida, fueron capturadas en cámaras y utilizadas por los Geto Boys en su álbum We Can't Be Stopped, lanzado solo un mes después. La fotografía muestra al rapero herido siendo empujado en una camilla de hospital por sus compañeros Scarface y Willie D. Mientras Bill posa con un enorme teléfono, se ve su rostro hinchado y su vendaje se lo bajó para revelar el daño. Timbaland. Timothy Mosley ha tenido 2 experiencias cercanas a la muerte. En 1986, cuando tenía 14 años, un compañero de trabajo le disparó accidentalmente en un restaurante y quedó parcialmente paralizado durante 9 meses. Durante este tiempo comenzó a aprender a pinchar con la mano izquierda. En 1991 sobrevivió a un accidente fatal cuando un automóvil nuevo que conducía golpeó un trozo de hielo negro y se estrelló contra un árbol. Sobrevivió, pero su pasajero no. Después del accidente sufrió pesadillas y llanto constante. Dejó de conducir debido a esto y estuvo sufriendo la culpa del sobreviviente. The Game. En 2001, Jason Taylor recibió 5 disparos en su apartamento de Compton que lo dejaron en coma durante 3 días, después de que un negocio de drogas salió mal. A pesar de lo traumático que fue esto, ayudó a Game a cambiar su vida, al darse cuenta de que si seguía en el mundo de las drogas terminaría muerto en la cárcel tarde o temprano. Game se tomó el rap más en serio que nunca y 4 años después tiene un álbum número 1 con The Documentary. Lil Wayne. Cuando Dwayne Carter tenía 12 años casi pierde la vida, tras una discusión con su madre que le dijo que tenía prohibido rapear e intentó suicidarse. Usando la pistola de su madre se pegó un tiro en el pecho, afortunadamente fallando todos los órganos vitales, pero sufriendo heridas graves. La vida de Lil Wayne fue salvada por un oficial de policía fuera de servicio llamado Robert Hubler, quien llegó al lugar del tiroteo y llevó a Wayne al hospital. Años más tarde, mientras comía en un restaurante, alguien le tocó el hombro y le dijo: "A Lil Wayne le gustaría verte". Cuando se acercó, Wayne les dijo a todos: "Casi muero y este hombre me salvó la vida, nunca lo olvidaré". Lloyd Banks. El 10 de septiembre de 2001, mientras salía de un club de Queens, Banks recibió 2 disparos de un tiroteo que inició en los alrededores.
Una bala atravesó su hígado. Para su fortuna, el hospital estaba cerca del lugar, pero en su travesía fue atropellada por un automóvil y despertó en el hospital el 11 de septiembre de 2001, día de los atentados del 11S. Obi Trice. En diciembre de 2005, Obi Trice recibió 2 disparos mientras viajaba en la autopista Lostway Express de Detroit. Una de las balas llegó a su cabeza y milagrosamente sobrevivió. Desde entonces la bala permanece alojada en su cráneo y sacarla podría matarlo. Ken Ron. En octubre de 2005 en Washington DC, el rapero de Harlem fue víctima de un robo de auto fallido. Ken Ron recibió un disparo en ambos brazos después de una fiesta mientras esperaba en un semáforo en rojo en su Lamborghini por valor de $200,000. Los presuntos ladrones se detuvieron junto a él en un auto exigiéndole que les diera su auto. Este se negó e inmediatamente recibió un disparo que atravesó ambos brazos. De alguna manera logró escapar y se dirigió al hospital. Cuando fue liberado, lo esperaba un grupo de reporteros. Tupac. En noviembre de 1994, Tupac Shakur fue emboscado y baleado dentro del vestíbulo de Quad Recording Studio en Manhattan. Shakur recibió 5 disparos y le robaron su cadena. Fue llevado de urgencia al hospital y lo trataron por heridas de balas en la cabeza, la ingle, el brazo y el muslo. 3 horas después de la cirugía salió del hospital en contra de las órdenes del médico. Al sobrevivir al tiroteo y luego abandonar el hospital pocas horas después, Tupac más tarde apareció en la Corte Suprema de Manhattan con sus vendajes. Fue sentenciado a prisión y luego dio una entrevista en la cárcel en la que culpó públicamente a Biggie y a Puffy por el tiroteo, quienes estaban grabando en el mismo estudio en la noche en que le dispararon. Más tarde Pac lanzó Hit 'Em Up. Lamentablemente Tupac no correría con la misma suerte 2 años después. The Notorious B.I.G. En 1996 Biggie estuvo involucrado en un accidente automovilístico que lo dejó con lesiones permanentes. Cuando Lil Sis perdió el control de su vehículo en un día lluvioso, la pierna izquierda de Biggie quedó destrozada y estuvo confinado a una silla de ruedas durante semanas. Cuando le ingresaron en el hospital después del accidente, los médicos descubrieron que tenía serios problemas respiratorios que podrían haber sido fatales si no hubiera recibido atención médica. Le colocaron una barra de metal en la pierna y terminó necesitando 6 meses de fisioterapia para poder volver a caminar. Debido a sus lesiones, Biggie se vio obligado a caminar con un bastón por el resto de su vida. Kanye West. En octubre de 2002, cuando conducía a casa después de una sesión de grabación en Los Ángeles, Kanye West estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico. El accidente ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando Kanye se quedó dormido al volante. Se estrelló contra un automóvil que se aproximaba y la mandíbula de Kanye quedó completamente destrozada. Tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, donde le colocaron una placa de metal en la barbilla y le cerraron la boca con alambres durante más de un mes. Con la mandíbula todavía cerrada con alambre, Kanye grabó valientemente una canción sobre toda la terrible experiencia y la llamó Through the Wire. La canción se convirtió en el primer sencillo del álbum debut de Kanye. But I'm a champion, so I turn tragedy to triumph. Make music that's fire, slip my soul through the wire. 21 Savage. En 2013, en su cumpleaños número 21, 21 Savage recibió 6 disparos de pandillas rivales. Perdió mucha sangre pero sobrevivió. Sin embargo, su amigo Johnny, que estaba con él, murió en el tiroteo. De ahí el significado de su nombre 21 Savage. Eminem. En diciembre de 2007, Eminem fue llevado de urgencia al hospital después de sufrir una sobredosis en su casa en Detroit. Eminem fue encontrado inconsciente y fue llevado al hospital para recibir tratamiento. Se informó que Eminem había ingerido una cantidad peligrosa de metadona, un potente analgésico utilizado para tratar el dolor, y que había estado en coma inducido para ayudar a recuperarse. Después de varios días en coma inducido, Eminem se recuperó y fue dado de alta del hospital. Sin embargo, tuvo que enfrentar las consecuencias de su adicción a los medicamentos y tomó la decisión de buscar ayuda para superar su adicción. 50 Cent. En el año 2000, Curtis Jackson recibió 9 disparos mientras estaba frente a la casa de su abuela en Queens y vivió para contarlo. 50 Cent recibió 9 disparos en todo el cuerpo, incluidas las piernas, las manos, los brazos, la cara y el pecho. Sus piernas estaban rotas en varios lugares y pasó 13 días en el hospital. Un disparo en la boca cambió permanentemente su voz y de hecho le dio una voz única. Estos han sido los raperos que sobrevivieron a la muerte, y aunque algunos de ellos ya no están con nosotros, su legado sigue vivo a través de su música y su influencia en la cultura hip hop.